Adelante. Bien, buenas tardes, amigos y amigas. Hoy nos toca la lección 4, una lección muy importante, titulada El Todo. Y como veréis, se va a pedir que en esta lección pongáis toda vuestra atención, porque de su comprensión viene el poder continuar entendiendo el libro y no solamente eso, sino aplicando también lo que el libro nos dice que podamos poner en práctica. Antes de empezar, os recuerdo que por la ley de la protección de datos, esta charla se va a grabar y se va a colgar en YouTube, y en caso de que no queráis que vuestra imagen aparezca, pues cerrar vuestra cámara, que está abajo a la izquierda con este simbolito, le dais y podéis cerrar vuestra cámara de forma que no se os verá. Bien, dicho esto, vamos a mantener unos segundos de silencio, por favor, para centrarnos. Bien, amigos y amigas, como veis, los que seguís este curso y habéis venido también al anterior, al Bhagavad Gita, siempre me gusta recordar los objetivos de la Sociedad Teosófica y nuestra misión, recordando que el primer objetivo es fundamental, el tema de que seamos fraternales, sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, empezamos. Empieza el capítulo este del Kybalión diciendo: bajo y tras del universo de tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. Os recuerdo que esta lección es quizás esta y la próxima que viene, que habla sobre el universo mental, el mentalismo, el principio de mentalismo, quizás son las dos lecciones más importantes de todo el libro. Y vamos a ver algunas cosas que nos dice la doctrina secreta. En el proemio dice: antes que el lector pase a considerar las estancias del libro de Cian, que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento, que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Esto sirve exactamente lo mismo para la lección que vamos a hacer hoy. Y no solamente para esta lección, sino para todo el resto del Kybalión. Es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetra todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Lo mismo sirve para todo lo que viene a continuación del Kybalión. Dice: estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue. Por lo tanto, no es necesario encarecer al lector, lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio, antes de comenzar la lectura de la obra. Y en referencia a esto que pone el axioma este del Kybalión, dice: bajo y tras del universo de tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. Esta primera proposición que se propone aquí en el proemio, son tres, pero de momento vamos a ver una que va en relación con esto. Y esta primera proposición fundamental dice: existe un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable,
sobre el cual es imposible toda especulación, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo puede ser eclipsado por cualquier expresión o semejanza humana. Está más allá del campo y el alcance del pensamiento. En las palabras del Mandukya, que es uno de los Upanishads de la India, dice: es inconcebible e inefable. O sea, no se puede concebir y no podemos hablar de él, no podemos decir nada de él, porque no podemos ni siquiera imaginarlo. Y este principio omnipresente, eterno, sin límites, es esta realidad sustancial a que se está refiriendo el Kybalión como el todo. Si tenéis alguna pregunta que hacer o alguna intervención, alguna aportación, por favor, no hay ningún problema en que la hagáis, son bienvenidas. Este señor de aquí, que es un indio americano, el jefe Seattle, dice: la tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra. Todas las cosas están conectadas como la sangre que nos une a todos. El hombre no tejió la tela de la vida. Él es solamente un hilo en ella. Lo que sea que le hace a la tela, se lo hace a sí mismo. Y en referencia a esto, la estancia 3, una de las estancias de Cian, dice: el padre-madre teje una tela, que es esta misma tela que está hablando el jefe Seattle. El hombre no tejió la tela de la vida. Y la estancia 3 nos dice: el padre-madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la oscuridad única, y el inferior a la materia, su extremidad de sombras. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es su Abhavat. Seguramente los que no estáis, los que no lleváis tiempo en la teosofía o sois simpatizantes y no os suenan algunas palabras de estas, la clase de hoy os puede resultar muy complicada, pero yo os aconsejo que si hay cosas que no entendéis, que las repaséis, que el vídeo este se va a colgar en YouTube. Y como decía antes en el proemio, es muy importante que esto se entienda, ¿vale? En otra esloca de esta estancia dice: entonces su Abhavat, que es esa tela del universo, espíritu y materia, dice, entonces su Abhavat envía a Fohat para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela, reflejando al Señor que existe por sí mismo, como un espejo. Cada cual a su vez viene a ser un mundo. Aclarando un poquito esto, podíamos ver que esta tela, nos la podíamos imaginar, ver esta tela de araña, que está llena de gotas de rocío, y cada una de estas gotas está reflejando la imagen de todas las demás. Pero hay otra imagen que seguramente os resultará un poco más aclaratoria, que es esta de aquí. ¿Veis aquí? Esto le llama la red de perlas de Indra. Son así de perlas muy brillantes, una tela infinita hacia todos los lados, y cada una de ellas, como podéis ver aquí, por ejemplo, en esta, está reflejando a todas las demás, pero al mismo tiempo cada una de ellas que se refleja en esta está reflejando también a todas las demás. Es como esos espejos infinitos que se reproducen una y otra vez hasta el infinito. Y esta red de perlas de Indra, Indra es el rey de los dioses, el señor del cielo, en la Vedanta de la India. Dice: en la cosmología hindú, escritos de hace 3000 años, que son los Puranas, encontramos el concepto de las perlas de Indra. Es una red de cuerdas de seda que se expande al infinito en todas las direcciones y que contiene en cada intersección una perla de gran brillo que refleja sobre sí cada una de las perlas de la red, y así sucesivamente como espejos hacia el infinito.
aquí os he puesto una imagen, supongo que en alguna ocasión habéis visto este tipo de espejos uno enfrente del otro, donde la imagen se va reproduciendo hacia el infinito, ¿no? Perdona. La red de Indra simboliza un universo donde todo está interconectado y cada parte del mismo tiene relaciones mutuas repetidas infinitamente con el resto. Esto nos da una idea de, evidentemente, de unidad. Todo está conectado. Lo que hagamos, como decía el jefe Seattle, lo que hagamos a cualquier parte de esa tela, nos lo hacemos a nosotros mismos. Y en el Corpus Hermético, que es uno de los libros atribuidos a Hermes, en el Tratado 5, Hermes le dice a su hijo Tat: debes saber que lo que a la mayoría le parece inmanifiesto será para ti lo más manifiesto. Este inmanifestado se está refiriendo a este todo de aquí, ¿vale? A esta realidad sustancial, a esta verdad fundamental. Dice, no podría ser lo que es si no fuera inmanifiesto, porque todo lo que se ve ha sido engendrado. Hubo un día en que comenzó a manifestarse. En cambio, lo inaparente es eterno y no necesita de la manifestación, porque eternamente existe y provoca que todas las demás cosas se manifiesten. Es no manifestado y lo es desde siempre. Siendo el manifestador de todo, él mismo no se manifiesta, engendra y no es engendrado. Hace que las cosas se vean, pero no se deja percibir por los sentidos, pues la representación sensible es cosa de los seres que han sido engendrados, ya que nacer no es otra cosa sino ser perceptible en la representación sensible. O sea, está de alguna manera diciendo, está definiendo a este todo y a pesar de que es inmanifestado, de hecho, aquí dice, bajo y tras del universo de tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial. O sea, quiere decir que en todo lo que está manifestado está presente este todo, aunque para nosotros ese es inmanifestado, pero está presente. Dice, hace que las cosas se vean, pero no se deja percibir por los sentidos. Bien, ahora ya el Kybalión nos dice, procederemos a una consideración del primero de los 7 principios herméticos, el principio del mentalismo, que será la próxima lección, en el que está explicada la verdad de que el todo es mente, el universo es mental. Y aquí, igual que en el proemio, nos dice, pedimos la atención estrecha y el cuidadoso estudio de este gran principio de parte de nuestros estudiantes, pues es realmente el principio básico de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Veis que esta lección es quizás la más importante porque si no se entiende, no se puede de alguna manera integrar. Y hace falta que la entendamos y que la integremos para que luego podamos hacer los ejercicios que nos va a proponer en respecto a esta transmutación mental, ¿no? Entonces, aquí he puesto una serie de imágenes que vamos a ver un poco este todo cómo se manifiesta, ¿no? Aquí tenemos un fondo negro que representa lo negro, aquello que es desconocido, que no podemos conocer, de lo cual tampoco podemos ni hablar. Sería lo absoluto, pero aquí dentro de este absoluto hay un espacio delimitado donde se van a desarrollar los diferentes universos. Y a esto nosotros le llamamos en teosofía el parabrahma. Y esta imagen está representando el pralaya, o sea, todo está en reposo, ¿de acuerdo? Luego viene una segunda fase que le llamamos el primer logos, que es el germen. Este primer logos es inmanifestado, pero está anunciando la manifestación. Hay este punto en el centro de este plano que veíamos aquí y está anunciando que va a aparecer la manifestación. Empieza a aparecer la manifestación, lo que llamamos el segundo logos, donde hay la dualidad espíritu-materia. Este sería Mula Prakriti,
el velo de Parabrahma, donde está, digamos, el noumeno de la materia, de todo, y aquí estaría ya, aquí, si recordáis, hemos visto que había una palabra, decía Suababat. Suababat es ya la raíz de la materia, la raíz del espíritu y de la materia. Este de aquí está Suababat. Y luego, por fin, el tercer logos, donde ya aparece la diversidad. ¿De acuerdo? Os vuelvo a repetir, si tenéis preguntas o dudas o alguna aportación, levantar la mano e intervenir, ¿no? Sigamos con el proemio. Dice Blavatsky, dice, la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. Se está refiriendo al libro este de Cian. De ahí en la primera página, un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. Estas son las dos imágenes que dice en la primera página, el disco de perfecta blancura, que sería ese espacio que llamamos Parabrahma, destacándose sobre el fondo negro. El fondo negro es aquella absolutividad que no podemos ni imaginarnos. Y aquí, dice, en la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. Este sería el primer logos. El primero... Disculpad, me llaman por teléfono y lo cuelgo. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, este primero, representa al cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. El punto en el disco, este punto de aquí, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en pralaya, o sea, no está manifestado, indica la aurora de la diferenciación. La manifestación va a iniciarse. Es el punto del huevo del mundo, el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico. Germen que es latente o activo, periódicamente y por turnos. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia abstracta y siempre incognoscible, y su plano, el alma universal, aunque las dos son una. O sea, esa presencia abstracta y el alma universal son una. El ser blanca solo esta superficie del disco y negro el fondo, muestra claramente que este plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. O sea, estamos hablando de del universo, ¿no? Es lo que podemos llegar a tener ciertos vislumbres, pero el fondo opaco, que sería eso absoluto, más allá de Parabrahma, pues es algo que no podemos ni imaginar, ¿no? Continúa diciendo, en este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, quiere decir la manifestación, porque en esta alma es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. O sea, como veis, está repitiendo lo que dice en el Kybalión, que el mundo es mental. O sea, está hablando de que en este plano de aquí es donde dormita, cuando está en Pralaya, donde dormita el pensamiento divino. ¿Ok? Es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser, inconsciente y sin embargo conciencia absoluta, incomprensible y sin embargo la única realidad existente por sí misma.
a la verdad, un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Su atributo único y absoluto, que es ello mismo, movimiento eterno e incesante, es llamado esotéricamente el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil no puede ser divino, pero de hecho y en realidad nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Así como la ideación precósmica, veis aquí, de nuevo volvemos a la idea de la mente, ¿no? Ideación precósmica. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la sustancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Y respecto a la sustancia, recordar que vimos que Nisi sin velo, dice Blavatsky, dice, según Platón, la sustancia primaria, el akasha, emanó de la mente demiúrgica, desde donde la eternidad reside la idea del mundo, que ha de ser y que es en cuanto la idea emana de la divina mente. Tenemos aquí el proceso, el pralaya, el germen, el primer logos, el segundo logos, el tercer logos. Y continúa diciendo, por lo dicho se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto es esencial para la existencia del universo, o sea, la ideación y la sustancia precósmica. Son esenciales para la existencia del universo manifestado. Separada de la sustancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, pues solo por medio de un vehículo, que en teosofía llamamos upadhi, un vehículo de materia, surge esta conciencia como yo soy yo, siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad. A su vez, separada la materia, separada de la ideación cósmica, esta sustancia cósmica permanecería como abstracción vacía y sin ninguna manifestación de conciencia, y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. El universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo, que ahora vamos a ver, que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Este algo desconocido al presente, para la especulación occidental, es llamado Fohat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Fohat es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación. El pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dayan Chohans, los arquitectos del mundo visible. Así, del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia. De la sustancia cósmica, los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva. Mientras que Fohat, en sus manifestaciones varias, es el eslabón misterioso que une la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida. Veis aquí de nuevo la idea, ideación, materia, mente-materia, y Fohat es lo que une la mente a la materia. Para verlo más gráficamente, dice, el siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara. Tenemos aquí lo absoluto, el parabrahma de los vedantinos o la realidad una, Sat, la seidad,
que es, como dice Hegel, al mismo tiempo absoluto ser y no ser. El primer logos, el logos impersonal y en filosofía no manifestado, el precursor del manifestado. Esta es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas europeos. Esto de aquí simboliza Mula Prakriti, el velo de Parabrahma. Tercero, el segundo logos, espíritu y materia, vida, el espíritu del universo, Purusha y Prakriti, Swabhavat. Purusha significa espíritu y Prakriti significa materia. Y finalmente el tercer logos. Aquí ya está la ideación cósmica, también llamado Mahad o inteligencia, el alma universal del mundo, el nómeno cósmico de la materia, Alaya, etcétera, etcétera. La base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamado también Mahabudhi. Y quedándonos ya en el tercer logos que decía que es la ideación cósmica, Mahad, inteligencia, el alma universal, etc. Dice, volviendo a Fohat, dice, algo desconocido es llamado Fohat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dayan Chohans, los arquitectos del mundo. Aquí vamos a simbolizar este tercer logo como este dragón, también llamado tercer logos, el dragón de sabiduría, el demiurgo, los Dayan Chohan, los 7 primordiales, los arquitectos del mundo, ¿vale? Entonces, estos Dayan Chohan, o este dragón de sabiduría, contemplando el pensamiento divino, contemplando la ideación cósmica, también llamada Alaya, Mahad, mandan a Fohat que va a imprimir en la materia todo este pensamiento divino, las ideas, en todos los diferentes planos del cosmos, los diferentes niveles de materia, va a imprimir este pensamiento divino en la materia y al imprimir este pensamiento divino en la materia aparecen las leyes de la naturaleza. No sé si veis más o menos claro. Cuando aparece el tercer logos, aparecen los 7 primordiales, que son los Dayan Chohan, y contemplando el pensamiento divino, aparece Fohat o envían a Fohat, que imprime estas ideas sobre la materia y aparecen las leyes de la naturaleza. ¿Vale? ¿No hay preguntas? ¿Estáis entendiendo algo? Podéis abrir vuestro micrófono si... Ernesto. Sí, Rafael, tenía una duda aquí con la seidad, con la primera proposición. Él decía que es un principio omnipresente, o sea, que está en todas partes. Pero en otros lugares de la doctrina secreta, dice ella, Elena, de que la seidad no tiene ningún tipo de relación con nuestro universo físico. No sé, ¿cómo podemos compaginar estos dos argumentos? Bueno, que no tiene ninguna relación en el sentido de que esta deidad, este parabrahma es inmutable, no tiene cambio, pero de hecho está inmanente en todo lo que se manifiesta. Hay esa inmanencia del todo, pero ese todo es inmutable. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en la manifestación no afecta a ese todo. No sé si esta explicación te puede servir. ¿Algo más? Yo, Teresa. una pregunta. Ah, perdón. Bueno, luego, Teresa. Vale. Tengo aquí, ahora que ha hablado la otra persona, Ernesto, como una duda. Vamos a ver. Foach es el principio de luz y de vida por medio del cual se efectuó la creación. Por lo tanto, no tiene que ver nada con lo que habla él de la doctrina secreta, me da a mí la sensación.
No, Es la luz y la vida. Y a la través pregunta de de él era diferente, Tere. diferente, ¿verdad? Es que Sí, tenía la duda yo, pues por eso me decían. Vale, vale, sí, gracias. sí, sí, sí. Vale. Sí, una pregunta que siempre he tenido. ¿El Manvantara inicia cuando emerge el punto de aquello o inicia cuando del noúmeno, de la esencia, aparece el fenómeno? Aparece la manifestación como tal, fenoménica. El punto es inmanifestado, o sea, todavía no hay manifestación. Eso lo sé. Es Pero el inmanifestado. momento del Karana, el momento en donde desde aquello que el para Brahma, que no hay diferenciación con lo que no podemos hablar, está absorbido y emerge el punto que dice que es la aurora de la manifestación, como lo acabas de Sí, decir, es el precursor. sí, la primera causa. Ahí inicia el Manvantara, aunque tiene ese primer proceso en una parte oscura, en lo manifestado, que es esa parte del primer logo y la mitad del segundo logo. Ahí comienza el Manvantara, o eso sigue siendo Pralaya hasta el momento que emerge el fenómeno del tercer logo de Alaya. No sé si entiendo A la ver, pregunta. según entiendo yo, cuando aparece el germen, digamos, es como si sonara el despertador, ¿vale? Pero uno sigue todavía en la cama. Entonces, con el segundo logos es cuando realmente la manifestación empieza, cuando empieza el Manvantara. Es lo que yo entiendo, sí, sí, pero no lo sé si podemos estar de acuerdo o hay interpretaciones diferentes. De hecho, en el primer logos ya se pone que es inmanifestado, por lo tanto, el Manvantara no ha empezado. Mi imaginación me lleva a pensar eso. El germen, el punto, es el despertador. Oye, el universo va a empezar a manifestarse, ¿no? Despiértate ya. Y bueno, el segundo logos es cuando ya empieza la manifestación. ¿Puedo añadir algo, Ramón? Sí, hombre, claro que sí, Clarisa. Bueno, veamos. Los gráficos, incluidos estos que están explicados en el primer tomo de la doctrina secreta, en el proemio, pues el fondo negro con un círculo blanco, luego con un círculo blanco con un punto y tal, son figuras simbólicas. De hecho, ese germen está en todo el espacio universal al mismo tiempo. Fijémonos que más adelante en el propio proemio dice, es un punto que está en todas partes y una circunferencia que no está en ninguna parte, porque no se puede circunscribir algo que es del espacio universal, que es infinito, sin principio ni fin, no se puede circunscribir en un gráfico sin darle una explicación que por lo menos permita que nuestra mente abstracta se haga alguna ligera idea de algo que es tan inmenso. Pero como nos tenemos que explicar y tratar de comprender por medio de palabras y de gráficos, pues aparecen estos. Sin embargo, ella misma, Blavatsky, dice no, que no se tome en estas cuestiones al pie de la letra porque nos confundiríamos. Entonces, en todo el espacio universal existe el germen. Lo que aquí se ha comentado, Ramón, el espíritu y la materia, padre, madre, el conjunto de ambos en el glosario de las cartas Mahatma y también en el primer tomo de la doctrina secreta dice padre, madre, Swabhavat, porque ambos son Swabhavat, ambos son uno al mismo tiempo. Entonces tenemos que tener en consideración que cuando empieza, como estaba diciendo ahora Ramón, cuando empieza como el primer latido, ay que me voy a despertar, pero que todavía no está, es el que en el primer tomo de la doctrina secreta lo define como el segundo logos semi-manifestado. ¿Está? Sí. Y todavía no Vale. está. Vale. Es una especie La de... primera parte. La primera fase, sí. Yo Vale. así también lo entiendo. Sí, para todos igual. Vale. Gracias. A vosotros. ¿Algo más? Sí, Ramón, sobre eso, Sí. bueno, decía de que lo absoluto no tiene atributos, porque es absoluto.
y por ende no puede tener relación con nada de lo manifestado, decía en otra parte de ella. Correcto. Claro. Pero está, Sí, no. pero está porque es y no puede estar en ningún lugar y no puede estar partido, separado, dividido. Es la totalidad. De ahí que se le mencione como lo absoluto. Es la cuestión más abstracta que se puede plantear. Os he dicho al principio que esta es una lección muy complicada, pero digamos que lo importante aquí es que entendamos lo de que el todo, todo se crea, el universo es mental. Esta es la parte, digamos, fundamental que nos interesa de cara al libro este del Kybalión, ¿no? Entonces vamos a seguir y volvemos otra vez al Kybalión, que repito, dice, bajo y tras del universo de tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir sustancia? Sustancia significa aquello que subyace a todas las manifestaciones externas, la esencia, la realidad esencial, la cosa en sí. Y sustancial significa existiendo realmente, siendo el elemento esencial, siendo real. Realidad significa el estado de ser real, verdadero, duradero, válido, fijo, permanente, efectivo. Entonces, dice, bajo y detrás de todas las apariencias y manifestaciones externas debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. Es decir, hay esa inmanencia del todo en todo. ¿Okay? El hombre, al considerar el universo del cual él es una unidad, no ve sino cambio en la materia. Las fuerzas, cambio en la materia, las fuerzas y los estados mentales. Todo está cambiando. Ve que nada realmente es, pero que todo está viniendo a ser y cambiando. Nada permanece quieto. Todo está naciendo, creciendo, muriendo. En el mismo instante en que una cosa alcanza su cima, empieza a declinar. La ley de ritmo está en operación constante. No hay ninguna realidad, no hay cualidad duradera, no hay fijeza o sustancialidad en nada. Nada es permanente sino el cambio. El cambio es lo único permanente. Perdón, antes de seguir más adelante, Ramón, aquí Sí. cuando dice nada permanece quieto, todo está naciendo, creciendo y muriendo, tengamos en cuenta que se está refiriendo a todas las formas en manifestación en cualquiera de los planos de la naturaleza, en cualquiera de los planos, desde lo más sutil hasta lo más denso, lo más materializado, no dejan de ser formas. Y las formas son las que no pueden permanecer quietas, sino que siempre están en movimiento y en cambio constante. Movimiento y cambio constante. Es una transformación continua. Es más, en la doctrina secreta dice, si ese movimiento cesase durante una fracción de segundo, todo lo manifestado se desintegraría de inmediato. Bien, nos dice que tras de todo, lo pongo con mayúscula, absolutamente todo, hay una realidad sustancial. Esta es la inmanencia del todo en todo lo que está manifestado, ¿no? Entonces, también dice, todo nace, crece y muere. La consecuencia de eso es que todo es eterno y todo es periódico. O sea, la ley de ritmo está continuamente en funcionamiento. Como decía Clarisa, todo desde lo más sutil hasta lo más denso aparece y desaparece. Se manifiesta y vuelve a desaparecer, ¿no? Pero absolutamente todo, cualquier cosa que os imagináis, es eterna y periódica. Es decir, nosotros, esta eternidad es de nuestro yo superior y periódico en el sentido de que nos vamos reencarnando. Nos ponemos un traje y vengo como Ramón, me voy, me muero, muere, el vestido que llevo puesto se desaparece y
paso un periodo, digamos, inmanifestado y vuelvo a reencarnar con otro vestido. Apareceré como José o Pepi o lo que sea, ¿no? Claro, es importante este aspecto porque todo es eterno como espíritu materia, como padre, madre, Swabhavat, pero todo es periódico como forma. Ajá. Solamente hay esta realidad sustancial que es inmutable, ¿vale? Entonces, la consecuencia es que, según el Kybalión, dice, nada dura sino el cambio. Y si se piensa, se concluirá que todas estas cosas cambiantes no deben ser sino las apariencias o manifestaciones externas de algún poder subyacente, de alguna realidad sustancial. O sea, todo esto que cambia, nosotros mismos somos una especie de apariencias o manifestación de algo que está más allá de nosotros, ¿no? De algún poder subyacente, de esa realidad sustancial, ¿no? Entonces, todos los pensadores en todas las tierras y en todos los tiempos han asumido la necesidad de postular la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías merecedoras del nombre han estado basadas sobre este pensamiento. Vemos que en todas las culturas y en toda época. Los hombres les han dado muchos nombres a esta realidad sustancial. Algunos le han llamado por el término de deidad, bajo muchos títulos. Otros la han llamado la energía infinita y eterna, otros han tratado de llamarla materia, pero todos han reconocido su existencia. Es autoevidente, no necesita ningún argumento. Los maestros herméticos llaman a este poder subyacente, a esta realidad sustancial, por el nombre hermético de el todo, término que consideran el más comprensivo de los muchos términos aplicados por el hombre a eso que trasciende nombres y términos. Los hermetistas enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser siempre incognoscible. Esto debe ser así, pues nada, sino el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y ser. Dice, presuntuosos son aquellos que intentan adscribir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, adscribiendo al todo las emociones, sentimientos y características humanos, incluso hasta las más mezquinas cualidades de la humanidad, tales como celos, susceptibilidad a la adulación y la alabanza, deseo de ofrendas y adoración, y todas las otras tradiciones de los días de la infancia de la raza. Bueno, aquí podemos ver a Jehová, pues, inundando, mandando el diluvio o destruyendo Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un invento humano, por cierto. Claro. O sea, dice, aquello que es la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación verdadera, pero los sabios lo llaman el todo. En su esencia, el todo es incognoscible, exactamente lo mismo que nos decía en el proemio La doctrina secreta. Hay un librito muy bonito, precioso, que se llama La nube del no saber, que dice, él, refiriéndose al todo, dice, a quien ni hombre ni ángeles pueden captar por el conocimiento, puede ser abrazado por el amor. El intelecto de los hombres y de los ángeles es demasiado pequeño para comprender al todo, tal cual es en sí mismo. Este librito precioso se escribió en el siglo XIV por un monje anónimo, que posiblemente era cartujo y que había vivido en Inglaterra. Bien, pero entonces, si es incognoscible, si como decía el Mandukya el Upanishad Mandukya, es inefable también, no se puede hablar, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y el Kybalión nos dice, pero el dictamen de la razón debe ser hospitalariamente recibido y tratado con respeto. Quiere decir que no podemos conocerle, no podemos atribuirle cosas, ¿no? Pero podemos razonar en él y podemos llegar a pensar, ¿no? Y entonces este dictamen de la razón, pues
debe ser hospitalariamente recibido. Y vamos a ver qué nos dice las tres proposiciones fundamentales. La primera ya la hemos visto, es ese principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. O sea, está hablando de ese desconocido, ¿no? De ese inconcebible e inefable, del todo. Está fuera del alcance del pensamiento. Esto sería la realidad sustancial, este principio omnipresente, que es inmanente en todo. Luego está la segunda proposición que dice la eternidad del universo en todo, in toto, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma. Según dice el libro de Cian, la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y reflujo regular de las mareas. Veis aquí que todo en el universo aparece y desaparece incesantemente. La eternidad del peregrino, nosotros somos también ese peregrino. Todo aparece periódicamente. Es decir, la ley del ritmo está funcionando. Y luego la tercera proposición nos dice la idea fundamental, la identidad fundamental de todas las almas con la superalma universal, siendo esta última en sí misma un aspecto, es el alma universal, siendo un aspecto de esa raíz desconocida. Y también propone esta proposición la peregrinación obligatoria para cada alma, una chispa del alma universal, a través del ciclo de encarnación o de necesidad, de acuerdo con la ley cíclica y kármica durante todo el periodo de su manifestación. Entonces, en estas dos proposiciones vemos que todo es uno y eterno, pero periódico. ¿Sí? La unidad de todo y la periodicidad. Todo es eterno y todo es periódico. María José. Puedes abrir tu micro, María José. Sí, buenas tardes a todos. Buenas Es que tardes. tengo una duda, porque yo he escuchado varias veces en conferencias que el alma, cuando se diga alma en teosofía, podemos entender perfectamente, podemos asimilarla a conciencia. Entonces, cuando habla aquí de Alaya en el tercer logos, la alma universal, ¿se podría también hablar de la conciencia universal? Porque me ha parecido que en una de las diapositivas que has puesto, Ramón, se encontraba, la conciencia estaba como en el segundo logos. Entonces me he liado un poco. Si podéis aclararlo. No, lo que me parece que ponía que en ese plano es donde dormita el pensamiento divino. Pero luego, o sea, de hecho, a ver, todo es uno y no hay cosas diferentes. Cuando dice, aparecen los Dayan Chohan, los 7 primordiales, o aquí está Alaya, tal. De hecho, todo es uno. Lo que pasa es que hay momentos diferentes de manifestación, igual que nosotros somos uno, pero nos expresamos de diferentes maneras. En un sitio funciono como padre, en otro como esposo, en otro como hijo, en otro como trabajador, etcétera. Pues el uno se manifiesta de diferentes maneras. Y entonces, esa conciencia universal, ese alaya, está siempre en todos sitios. Lo que pasa es que se manifiesta cuando llega su momento, cuando aparece el Manvantara. No sé si María José Sí, pero entonces sí podemos decir que es lo mismo el alma universal y la conciencia universal. Evidentemente es lo mismo. Sí. Ok, Es lo mismo. gracias. Y en algún lugar de la propia doctrina secreta pone muy claramente que, con mayúscula, conciencia o vida divina es lo mismo. Como que hay muchas palabras provenientes pues, del sánscrito y de otras lenguas muy antiguas, y están los escritos en los Upanishads, etcétera, etcétera, pues H.P. Blavatsky se vio en la necesidad casi obligada a introducir muchos de esos nombres
para que cualquiera que tomase aquellas escrituras pudiese relacionarlas. Y es más, a nosotros nos dice, estudien, investiguen, busquen las correlaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para que podamos comprender. En realidad casi siempre se está hablando de ese principio único y su manifestación. Pero claro, como está comentando Ramón muy bien, cuando hace de padre es uno y cuando hace de hermano es otro y cuando hace de tal y tal, pues entonces las grandes diferenciaciones todas proceden del uno. Las almas manifestadas todas proceden del alma universal, chispas de aquello. Y cuando son chispas de aquello, son de la naturaleza de aquello. Por lo tanto, somos de la naturaleza de lo divino. Algo grandioso, inmenso. Gracias, Cleika. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues seguimos. Veis que en estas tres proposiciones está primero definido este todo como la realidad sustancial y que además es inmanente en todo, y las otras dos proposiciones nos está hablando de que todo es uno, todo es eterno y todo es periódico. ¿Okay? Y volvemos con la última frase que habíamos visto del Kybalión, que decía, pero el dictamen de la razón debe ser hospitalariamente recibido y tratado con respeto. Entonces, tenemos que la filosofía, la ciencia y la religión son, digamos, tres ramas del conocimiento humano que aspiran a conocer un poco a ese todo, ¿no? Intentan explicar el universo, la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de ese razonamiento vamos a ir viendo algunas cositas, ¿no? Dice, la razón humana nos informa como sigue con respecto al todo, sin intentar apartar el velo de lo inconocible. O sea, tenemos claro que es inconocible, pero bueno, vamos a razonar y vamos a ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? El todo debe ser todo lo que realmente es. No puede haber nada existiendo fuera del todo. De otro modo, el todo no sería el todo. Esto ya parece más claro, ¿no? Hasta ahora estaba todo un poquito más espeso. También el todo debe ser infinito, pues no hay nada más para definir, confinar, atar, limitar o restringir al todo. Debe ser infinito en el tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues no hay nada más para haberlo creado nunca. Y algo nunca puede desarrollarse a partir de nada. O sea, estos son razonamientos a los cuales nosotros podemos llegar tranquilamente, ¿no? Razonamientos de la más alta filosofía. Evidentemente. Pero durillo. Evidentemente. Pero bueno, que alguien lo haya pensado antes que nosotros es una gran ayuda, ¿no? Sí, sí. También dice, y si hubiera no sido alguna vez, incluso por un momento, no sería ahora tampoco. Debe existir continuamente por siempre, pues no hay nada para destruirlo y nunca puede no ser, siquiera por un momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. O sea, si hubiera no sido alguna vez, alguien lo tendría que haber creado, pero si es el todo, no puede haber otro alguien que lo cree, ¿no? Debe ser infinito en el espacio, debe estar en todas partes, pues no hay ningún lugar fuera del todo. No puede ser más que continuo en el espacio, sin ruptura, cesación, separación o interrupción, pues no hay nada que rompa, separe, interrumpa su continuidad y nada con lo que rellenar los huecos. O sea, si es todo, está claro, es todo, ¿no? No puede haber nada fuera de este todo, ¿no? Continúa diciendo, debe ser infinito en poder o absoluto, pues no hay nada para limitarlo, restringirlo, constreñirlo, confinarlo, perturbarle o condicionarlo. No está sujeto a ningún otro poder, pues no hay otro poder. Si hubiera otro poder, este todo no sería todo, sería uno de entre varios, ¿no? El todo debe ser inmutable, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que está inmanente, es inmanente, pero no está sujeto a cambio. Por lo tanto,
está en todo, pero lo que ocurra a lo manifestado no le afecta, ¿vale? Debe ser inmutable o no sujeto a cambio en su naturaleza real, pues no hay nada para efectuar cambios sobre él, nada en lo que podría cambiar, ni a partir de lo que podría haber sido cambiado. No puede ser añadido ni sustraído, incrementado o disminuido. No puede tampoco volverse mayor o menor en ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe permanecer siempre. Justo lo que ahora es, el todo. Nunca ha habido, no hay ahora y nunca habrá alguna otra cosa a la que pueda cambiar. Lo vemos más o menos claro, ¿no? Entonces, siendo el todo infinito, absoluto, eterno e incambiable, debe seguirse que cualquier cosa finita, cambiable, fugaz y condicionada no puede ser el todo. Y puesto que no hay nada fuera del todo, en realidad, entonces, cualquiera de y todas estas cosas finitas deben ser como nada en realidad. Ahora bien, o sea, está hablando, dice, nosotros somos finitos, ¿no? Entonces dice que no somos nada. Bueno, no os obnubiléis ni os asustéis. Hay una reconciliación de este estado de cosas aparentemente contradictorias, ¿vale? Sed pacientes y llegaremos a ello con el tiempo, ¿ok? Vemos alrededor nuestro eso que se llama materia, que forma el fundamento físico para todas las formas. Pero, ¿el todo es meramente materia? Pues no del todo. La materia no puede manifestar vida o mente. Y puesto que... paro y Manuel quiere decir algo. Sí, Ramón. Yo ayer lunes con Isaac estábamos hablando del absoluto, ese ser, digamos, innombrable. Por una parte, irradia, la diferencia entre irradiación y emanación. O sea, ¿cómo lo encajaríamos aquí? Pues no lo sé, no lo sé. Yo me da la impresión de que la palabra que más se usa en teosofía es emanación. O sea, que no se crea nada. Es una especie de emanación, ¿no? No lo sé. No sé si Clarisa puedes aclarar esto de irradiación y emanación. El término emanación se refiere a la aparición de los universos, de todo cuanto aparece al principio del Manvantara. Emana de aquello, emana, sin que aquello pierda nada, como decías hace un instante, sin que aquello o el todo pierda nada. Al igual que una madre pare un hijo, pero ella no pierde nada al parir un hijo, sigue estando completa. El símil es un poco burdo, pero a veces nos ayudan. La irradiación podría ser entendida más como en las grandes diferencias de fuerzas y vibraciones que posibilitan por medio de todas las jerarquías que se vayan manifestando todas las formas de los diferentes planos. Pero esto ya es de aquellos planos tan elevados hasta llegar a estos más densos, habría que ver cómo operan esas radiaciones, ¿no? Entonces, claro, hablamos de algo que me parece que ninguno de nosotros ha podido constatar directamente a esos niveles. Sí. Podemos suponer que se refiera a esto. Sí, yo también, por lo que he entendido a Isaac, que los niveles más altos de las jerarquías irradiaron desde el supremo absoluto, y los que somos ya, digamos, los planos más inferiores de materia, es una emanación. Pero me lo tengo que trabajar más, lo confieso. Yo, sí, me parece que ahí andamos todos. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, la pregunta era, ¿es el todo meramente materia?
y dice, no del todo. La materia no puede manifestar vida o mente, y puesto que la vida y la mente están manifestadas en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada se eleva más alto que su propio origen. Nada se manifiesta nunca en un efecto que no esté en la causa. Nada se desarrolla como un consecuente que esté involucrado que no esté involucrado como un antecedente. Recordar lo que nos decía en la doctrina secreta, dice, a su vez la materia separada de la ideación cósmica, la sustancia cósmica, permanecería como abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. O sea, quiere decir que el todo no es solamente materia, ¿de acuerdo? Y además, respecto de la materia, dice, la ciencia moderna nos informa que no hay realmente tal cosa como la materia, que lo que llamamos materia es meramente energía o fuerza interrumpida, esto es, energía o fuerza a una frecuencia baja de vibración. Como ha dicho un escritor reciente, la materia se ha fundido en el misterio. Incluso la ciencia material ha abandonado la teoría de la materia y descansa ahora sobre la base de la energía. Pero esto es un estudio de la ciencia en el plano físico y el proemio de la doctrina secreta, es más, toda la doctrina secreta en el primer tomo, no nos está hablando del plano físico, nos está hablando de espíritu-materia en los planos más elevados de manifestación, allá arriba, en el primer triángulo. Sí, a veces las posibles comparaciones con lo que está estudiando la ciencia material no son posibles porque estamos hablando de dos niveles de manifestación que distan mucho entre sí. Aquello no es visible a nuestros sentidos ni a los aparatos científicos. Los aparatos científicos, por mucho que ya se han desarrollado en los últimos años, tienen aparatos muy sofisticados para hacer mediciones, etcétera, pero no pasan del plano físico y muy poco de muy sutil que quizás se podría decir, no me atrevo mucho, pero quizás lo tenemos que tener en consideración, se podría decir que están rasgando un poquito las partes más densas del plano que nosotros comúnmente denominamos astral, cámico. De ahí no pasa la ciencia hoy por hoy, porque no tienen aparatos, no porque no quieran, no tienen aparatos y ellos se basan en los aparatos y en los análisis y en sus estudios a ese nivel. Yo diría que no han llegado todavía al astral, pues están... Quieren rascar con los quantums y con las mediciones y las cuerdas, la teoría de las cuerdas, etc. En el plano físico tenemos siete subplanos y, bueno, está el sólido, líquido, gaseoso, el etérico, etcétera, etcétera, y están por esos planos más o menos etéricos investigando, pero no han llegado, creo que no han llegado todavía al astral. Pero bueno, acababa diciendo, incluso la ciencia material ha abandonado la teoría de la materia y descansa ahora sobre la base de la energía. Recordar que este libro se escribió a principios de 1900. Aquí cuando pone energía, digamos que ahora la ciencia está hablando de campos de ondas, ¿no? Y dice, añado, según la Escuela Física de Copenhague, fundada por el físico danés Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica, dice, no existe el mundo real, objetivo, independiente del observador, fuera de nosotros. No existe el mundo real. Y el físico David Merman lo expresaba de forma humorística cuando decía, sabemos perfectamente que la luna no está ahí cuando nadie la mira. O sea, no sé si conocéis el experimento ese de la doble rendija, donde parece, o sea, cuando el observador está mirando es cuando la materia se comporta de una manera o de otra, o sea, el observador está afectando a la materia, ¿no? Y la dualidad partícula-onda y todo eso, ¿no? Que no vamos a entrar ahora.
pero todo esto es muy interesante. Y la ciencia Sí, realmente está de alguna confirmando tantas cosas que se han dicho desde épocas muy antiguas, que la verdad es que... Sin embargo, la misma señora Blavatsky acerca del término ilusión, maya, eso no está ahí, pues, que se ha sido tomado tan literalmente que ha llevado de cabeza a generaciones, y dice, a ver, el término de maya se aplica a todas las cosas manifestadas en todos los planos de manifestación, porque aquello que ha tenido principio tiene una duración limitada y como forma tendrá un fin. Es maya en el sentido de que si nos aferramos a aquello tendremos una decepción, porque esa forma va a desaparecer tarde o temprano. Esto lo comprobamos constantemente. Ahora bien, ella añade, pero mientras una silla es una silla, la silla existe y es real. No se confundan ustedes diciendo que la silla es una ilusión y que se la están imaginando. No sé si se utiliza como ejemplo la silla u otra cosa, que esto no lo recuerdo. Pero bueno, me ha surgido así, silla, da igual, Y luego cualquier forma. en alguna de las lecciones que viene aparece algo, comentarios parecidos a esto. Sí. Por eso que, a ver, sabemos perfectamente que la luna no está ahí cuando nadie la mira. Claro, si yo estoy de espaldas a la luna, para mí la luna no existe. Pero si vosotros estáis al mismo tiempo que yo, estáis de cara a la luna existe. Incluso podéis sacarme de mi error y decirme, tú no la ves porque estás mirando hacia otro lado. Bueno, pero Clarisa, es que hay otro físico, no lo he puesto aquí, pero dice, o sea, parece ser que según estos físicos, ¿no? Dicen que es que como si el universo existiera en cuanto lo observamos. Dice, pero ¿qué pasa cuando tú estás dormido y no lo observas? Bueno, sigue existiendo porque hay muchas otras conciencias que siguen Claro, es lo que observando. estaba diciendo. Si yo estoy Pero de si espaldas... todas las conciencias desaparecieran, nadie estuviera consciente, nadie observara nada, pues el mundo no existiría. Bueno, es muy complicado de entender. Bueno, esto ya empieza al principio de la doctrina secreta, cuando dice el tiempo no existía, el tal no existía, porque no había aji, no había jerarquías, sino hay nadie que pueda decir esto es y esto no es, pero claro, eso era al principio. Bueno, sigamos, dice. Es complejo, ¿eh, el tema? Sí, sí. O sea, hemos visto que no es solamente materia, ¿no? El todo no es solamente materia. Entonces, ¿es el todo mera energía o fuerza? Tampoco. Dice, tampoco. No energía y fuerza como los materialistas usan los términos, pues su energía y fuerza son cosas ciegas, mecánicas, vacías de vida o mente. Vida y mente nunca pueden desarrollarse a partir de una energía o fuerza ciega, por la razón dada hace un momento, o sea, nada puede elevarse más alto que su origen, nada se desenvuelve a no ser que esté envuelto, nada se manifiesta en el efecto a no ser que esté en la causa. Esto es la idea también del budismo cuando hablan del surgimiento dependiente, o sea, de que no hay nada que aparezca por sí mismo, sino que todo viene de una causa anterior, ¿no? La respuesta, por lo tanto, a que no es ni materia, ni energía o fuerza, la respuesta es el todo es mente viviente. Mente viviente tan por encima de lo que los mortales conocen por estas palabras, como vida y mente son superiores a las fuerzas mecánicas o materia. O sea, mente viviente infinita por comparación con vida y mente finitas. O sea, el todo es mente viviente infinita. Si el todo es mente viviente infinita, veremos en la próxima lección que realmente el universo es mental, ¿no? Y el iluminado lo llama espíritu. A este todo, el iluminado le llama espíritu. Entonces, queridos amigos y amigas, estamos ya acabando. En la doctrina secreta nos dice el espíritu o conciencia y la materia, sin embargo, deben ser considerados no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos
de lo absoluto para Brahma, que constituyen la base del ser condicionado, ya sea subjetivo, ya objetivo. O sea, estamos hablando aquí, cuando estamos hablando de vibración, de sutil, denso, de alta o de baja vibración. Y por lo tanto, el todo es mente viviente infinita y el iluminado lo llama espíritu. Y la próxima lección también es una lección, yo diría que esta y la próxima, que es el universo mental, son los pilares de este libro, ¿vale? Entonces os recomiendo encarecidamente que lo estudiéis y bueno, espero que si del estudio de esta lección y de la próxima tenéis dudas, pues espero que algo pueda haberos aclarado y no haberos confundido un poquito más. Y bueno, ahora aquí estoy a vuestra disposición y Clarisa también, por si queréis hacer algún comentario, comentar algo, dudas, alguna podéis aportación. levantar vuestras manos y iremos dando paso. ¿Lo habéis entendido todo? Veo caras muy risueñas por ahí. Están inmersos en el tema. ¿Dejo de compartir? ¿O queréis repasar alguna cosita de lo que hemos dado? Josep Antoni ha abierto el micro. José Antonio. Ha sido, me parece, un clic erróneo, pero no, de todas maneras, la verdad es que sí que tengo que decir que tiene una densidad tal que requiere insistir y volver a releer y volver a comentarlo. Hay cosas que entiendo, pero que alguna cosa me escapa. Por ejemplo, que comentábamos aquí, cuando el todo durmiente empieza a soñar con lo que va a hacer, el Fohat aparece y es el mayordomo que encamina todo el proceso. Es que son ideas tan gigantescas, tan difíciles de contener en un módulo para poder diseccionarlo. Sí. La verdad es que ya desde el principio, lo primero que explicas mira, como vosotros dos, Clarisa, Ramón, es que vos vais sumando en cada exposición, y es que yo aporto una, tú aportas otra, yo aporto otra, yo repito y tal. Al final realmente es de una declaración de que esto es tan denso que no hay por dónde pillarlo, de verdad. Bueno, sí que como pillarlo lo entendemos, sobre todo en las clarificaciones aquellas últimas que hiciste, pero de todas maneras resulta yo, José Antonio, asumible. José Antonio, yo llevo ya unos cuantos años aquí en la Sociedad Teosófica y realmente han tenido que pasar unos cuantos años para que yo pudiera tener más o menos, no claramente, pero más o menos captara ciertas ideas así de las que os he explicado un poco abstracta. Y después de unos cuantos años, que ya llevo casi más de 15, 18 años por ahí en la sociedad, todavía tengo brumas que no sé si las disiparé en esta vida o las aclararé en la próxima. No creo. Somos aprendices. Estamos hablando de conceptos muy, muy abstractos y muy complejos. Sí. Pero sí que es verdad que en el tema este de que el mundo es mental, yo creo que si nos podemos razonar un poco todo lo que hemos estudiado y tal, podemos llegar a esa conclusión de que es verdad, ¿no? De que el mundo es mental. Y lo veremos quizás con algún argumento nuevo en la próxima lección, ¿vale? Pero sí, es importante que todo esto lo lleguemos a entender un poquito. Hay una pequeña cuestión que sería quizás de ayuda, ¿no? Para que la consideremos, y no es para complicar más, es a fin de si nos puede ayudar. Clarisa, miedo me das.
Te doy miedo, Rey. Sí, ahora sí. No, no, mira, en el principio de la doctrina secreta, una de las cuestiones que plantea es que los universos son infinitos. Este Manvantara, no un universo solar, ni siquiera una galaxia, sino todo el conjunto de este Manvantara que apareció empezando a llenar el espacio ese infinito, es uno más de una serie innumerables. Entonces aparece, Manvantara desaparece, Pralaya se reabsorbe y queda diluido en el espacio. Aparece un nuevo Manvantara, desaparece un nuevo Pralaya, que es el descanso, ¿no? Pero lo que dice Blavatsky al respecto es que cada universo que aparece, y también en esto se relaciona con los pequeños universos galaxia, los universos solares dentro de una galaxia, todo ello tiene como referente el karma del anterior del que procede. ¿Qué significa? Que todas esas jerarquías que aparecen al principio de uno, podría ser este en el que estamos, todas esas jerarquías son el resultado de un Manvantara anterior. El fruto más elevado de aquel Manvantara compone las jerarquías más elevadas de este. Y cuando empieza el primer pulso de la manifestación, que es como algo que es muy sutil, pero como un latido, y pongo mis palabras porque no tengo otras palabras, cuando empieza aquello, empiezan a ponerse en marcha lo que van a ser estas jerarquías con toda esa infinidad de jerarquías secuenciales que todas y cada una se van a ocupar, y Ramón sí que lo ha explicado antes hace un rato, cada una se va a ocupar de diferentes cuestiones que son las que le atañen, ¿no? ¿Por qué le atañen? Porque lo que se ha puesto en marcha es ley con mayúscula, que también procede de aquello. Es decir, que si podemos ir profundizando un poco acerca de estos asuntos, lo hacemos desde y con la parte más elevada de nuestra mente concreta, pero estamos ayudando enormemente al desarrollo de la parte abstracta de nuestra mente. No hay dos mentes, pero tienen esas dos funciones, ¿no? Entonces estamos ayudando al desarrollo de la parte abstracta de nuestra mente. Y es con esa parte que cada vez podremos penetrar un poco más acerca de esos asuntos. El tema evolutivo. Yo recuerdo que en el primer curso que hicimos se hablaba de aquella curva de la generación, de esa chispa que nacía y que nos habíamos evolucionado a título personal, individual de cada uno de nosotros. Lo que estoy entendiendo es que en realidad, y no sé si es así, es que exponencialmente toda esa evolución, no solamente de esa chispita que soy yo o cualquier otra persona, sino que incluso esto que me estás diciendo, todas las galaxias, todo ese Manvantara se está gestionando de una a otra. Sí. Es una potenciación Sí, sí. de números incalculables. Sí. Lo veremos en la ley de correspondencia, del principio de correspondencia, de cómo es arriba es abajo. Lo has pillado, Josep Antoni. ¿Cómo? Lo has pillado. Que lo has pillado. Bueno, es que yo creo que un poco de karma tiene una cosa con la otra, ¿no? Sí, todos, claro. Lo que tú dejas en la anterior, ahora lo recoges y continúas en la progresión, Claro. ¿o no? Exactamente igual que nosotros, cuando reencarnamos traemos toda nuestra mochila de atrás, nuestro karma y tal. El universo que se manifiesta trae la mochila del universo anterior. Los logos galácticos también y los logos solares también, etc. Como es arriba es abajo. Exacto. Antes estaba María Rosa con la mano levantada y Loli también. Perdón, me retiro. Voy a salir. Bueno, yo quería de entrada pues decir, a ver, hacernos más próximo lo que es la ideación
y el pensamiento, ¿qué es el todo? O sea, acercárnoslo, ¿no?, a nosotros mismos para esta extracción, abstracción tan enorme, como hacerla más próxima. Entonces, pues bueno, tenemos que cambiar mucho la manera de ver y de pensar, porque es inmenso. Esta abstracción para mí es inmensa, ¿no? Y entonces, digamos, a ver, todo lo que se expresa a través nuestro es el todo, ¿no? O sea que las formas desaparecen, pero la esencia que nosotros tenemos, esto es el todo. O sea que va pasando de encarnación en encarnación, pero el que está verdaderamente experimentando es el todo, a través de las formas, ¿no? Según Una se ha chispa de... explicado Ramón, te acordarás que ha dicho que el todo no se inmuta, no cambia, no aumenta, no disminuye. Entonces, son esas mónadas, esas chispas divinas las que sí experimentan todo esto. Chispas divinas. Divinas, exacto. Bueno, me haces gracia, Ramón, cuando dices que no hay preguntas. ¿Lo habéis entendido todo? Sí. Me haces mucha gracia cuando dices esto. Pues bueno, Sí. vamos a seguir con el tema más Muy adelante, bien. a ver si nos aclaras más, Ramón. Gracias. Isabel también ha abierto su micro, Isabel González. Loli, Loli. Y luego Loli. Yo solo quería decir que, a ver, yo cuando lo leo y cuando te escucho, creo entender la idea global, porque además es muy lógica. Ahora, después, si empezamos a desmenuzar, es cuando ahí me pierdo, ¿no? Pero la idea global es que es obvio que tiene que ser así, ¿no? Porque es que si no, no podría ser de otra manera. Me parece a mí ahora, cuando ya empezáis a querer saber cuándo fue esto, eso ya, yo ahí ya me pierdo. Pero bueno, yo creo que los que estamos así como principiantes, yo me parece que, bueno, que si la idea global más o menos yo la entiendo, porque es que me lo he leído 2 o 3 veces y es que no puede ser de otra manera, tiene que ser nada, no puede cambiar, porque si no ya no sería el todo. Y bueno, me parece lógico, ¿no? Ahora, desmenuzar, ahí ya es otra historia. Y nada, daros las gracias, Ramón y Clarisa. A ti, Loli, a ti. Gracias a vosotros. Isabel. Bueno, la próxima pregunta la responde Wendy. Sí. Isabel Wow, wow. tiene el micro abierto y yo supongo que es porque quería comentar algo. Lo he abierto, pero no era para comentar. Ah, no era. Bueno, de todas maneras te doy las gracias por lo poquito que podemos pillar. Yo al menos por lo poquito que puedo pillar te doy las gracias. Algo siempre vamos pillando. Todos somos aprendices, ¿eh? O sea que no... Porque para mí esto es muy complicado, ¿eh? Bueno, pero como todos somos aprendices, el estudio así en el grupo ayuda a todo el conjunto, ayuda a todos. Sí. Y cada uno de nosotros pues va pillando algo más. Gracias, Isabel. Gracias a los dos. Sí, había abierto. ¿Me ha parecido? No, sí, que estoy de acuerdo con la que acaba de hablar, que es que yo creo que esto es como lo más elevado que aspiramos. O sea, justamente esto, que es el noúmeno, o sea, no es el fenómeno, es la esencia, claro. Es lo más elevado que podemos aspirar algún día ver. Y claro, eso, sí. no entendemos todavía lo de abajo. Lo de abajo no lo entendemos y estamos hablando de lo de arriba. O sea, sí, pero mira, sí, esto me abre a otra idea que me acabas de traer. Y es como dice la señora Blavatsky, que normalmente estamos acostumbrados a
a ir de lo particular, de lo denso, a querer entender lo sutil, lo elevado y tal. Y ella dice que hemos de tratar de ir de lo universal a lo particular. Pero también de lo conocido a lo desconocido. Entonces, Sí, pero claro, parece ser que quizás el desarrollo de esos aspectos más elevados en nosotros puede estar más facilitado si tratamos, que no deja de ser un esfuerzo, si tratamos de comprender como ella lo expresa en la doctrina secreta. Empieza con el proemio, empieza por lo más sutil, lo más elevado, las instancias, y de ahí va descendiendo. O sea, y va descendiendo en el sentido. Fíjate, hasta el tercer tomo no se mete en antropogénesis. Entonces hay mucho, ¿no? Y quizás esa sea una forma de ayudar a ese desarrollo de nuestra mente en su aspecto abstracto. abstracto, Pues sí, es verdad. Parece que por ahí podría ir la cuestión. Es verdad. Sí. Gracias. A Bueno, vosotros. si no hay Ángela más. Ángela Irazola había abierto el micro, sí. ¿Me oís? Sí. ¿Sí? Sí. No, solo deciros que, a ver, dentro de mi limitadísima capacidad, he disfrutado mucho hoy. No es que haya entendido, pero ha sido como un disfrute de cosas que quizás hacía mucho tiempo que no escuchaba, ¿no? Y muy bien, que muchas gracias a los dos. Pues gracias siempre a vosotros porque nos acompañáis, ¿verdad, Ramón? Sí, sí. No, fíjate Gracias. tú, aquí que Ramón se quedase solo o que yo me quedase sola, o es igual, Ramón y yo los dos solos, pues tampoco haríamos grande cosa. No, Nadie está solo y tú lo conmigo, sabes. yo estaría también, yo estaría. No, en el sentido del estudio. El estudio Sí, se del puede estudio. realizar porque compartimos y eso es bueno. Es bueno. Clarisa, yo quería decir algo. Yolanda. Sí, mira, como dicen, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Los 7 primordiales, 7 rayos. Entonces, aquí abajo, el sol puede mandar un rayo de sol, traspasar el cristal de una ventana, sin mancharlo ni dañarlo. Pues lo mismo, el sol central o el todo puede mandar un rayo, que son los 7 primordiales, digo yo, ¿eh? Es un ejemplo de lo que pasa en la Tierra con lo que puede pasar arriba. ¿Qué me dices? Bueno, pues es una forma de explicarlo. Como hemos dicho algo de ello antes, esas jerarquías estaban ahí esperando desde el Manvantara anterior, quedaron en estado de stand-by, de latencia, y cuando empieza a haber este movimiento para el nuevo Manvantara, a ellas les toca activarse y ponerse en marcha y hacer las tareas que son su propia naturaleza, que ya han desarrollado. Pero bueno, esto dicho con palabras de Clarisa y Oli. Yo pido disculpas porque mi lenguaje es el de aquí y está limitado a, bueno, pues en la medida en que yo comprenda algo, le tengo que poner también palabras de nuestro mundo, como todos nosotros. Pero yo diría que el ejercicio que ha hecho, la verdad es que está muy bien, porque todas estas abstracciones, de alguna manera, para entenderlas, lo que tenemos que hacer es imaginarlas, ¿no? Porque si no las imaginamos, se quedan como una bruma ahí que no entendemos nada. Entonces, cada uno a nuestra manera, estas abstracciones, pues bueno, igual que yo comentaba antes, el punto este del primer logos es el despertador, que suena ring, que hay que despertar. Bueno, pues cada uno se tiene que hacer esa imaginación. Y es un trabajo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Contemplar estas ideas. Dime. Digo que el punto, lo que yo leí el proemio al principio, es la raíz de todo lo que va a venir. La raíz de todo, sí, la causa primera. Sí.
causa, raíz, como quiera, de todo lo que hay adentro que va a venir. Recordad que es un símbolo. Sí, sí. Recordad que más adelante, en el mismo proemio, cuando se habla del espacio, y está la pregunta aquella, ¿qué es lo que es tanto que haya universos manifestados como que no haya universos manifestados y tal? Y que la respuesta es el espacio. El espacio, sí. El espacio es infinito, no hay un lugar donde se termine y al otro lado hay otra cosa. Si nosotros estamos habituados a mirar, bueno, ahora casi que estamos en condiciones en las ciudades de ver el espacio sin nada, porque casi que no se ven estrellas, ¿no? Pero antes de que haya una manifestación, el espacio está ahí y no hay objetos en él, es todo espacio, sin objetos. Si cerramos los ojos, podemos, como decía Ramón, hay que imaginar. Podemos imaginar ese espacio sin objetos. No hay galaxias, no hay sistemas, no hay objetos manifestados. ¿Podemos imaginarlo? Eso se representa por ese cuadrado negro donde no hay nada. Pero ¿cómo representar que luego empieza a haber un primer movimiento? Hay solamente una manera de poderlo expresar y Blavatsky lo expresa diciendo hay un círculo que es el principio y luego hay un punto que es el germen de ese principio de lo que va a ser la manifestación. Hay que imaginarlo. Sí. Por eso tenemos la mente. Tenemos que imaginarlo, pero no agarrarnos a la idea de ya está, esto es así. No. Porque ella misma dice, no vamos a llegar a eso, porque eso está en unos niveles para los cuales nuestros vehículos, la mente, los vehículos todos de la personalidad, no están hechos para poder alcanzar esos niveles. Entonces, ¿cómo los alcanzaremos? Cuando desarrollemos el potencial inherente en nosotros mismos y a nivel de conciencia podamos penetrar esos planos superiores. ¿Estamos en ello? Sí. En la séptima raza igual. Bueno, digo yo, bueno, quién sabe. Cuando lleguemos nos lo contamos. Algunos llegaron, hubo el Buda y hubo otros seres que llegaron por sus propios méritos y esfuerzos. Y entonces, bueno, pues qué sé yo, Yoli, a lo mejor llegas y de pronto pues nos puedes explicar algunas cositas. No me he puesto meta. Estoy en el camino y que llegue a donde llegue. Muy bien hecho, muy bien hecho. Así es la cosa. Gracias, Yolanda. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues si te parece, Clarisa, cerramos. Muchas gracias. Pides. De verdad. ¿Quién es? Sí. José. Sí. Me ha parecido la voz. Sí, me han dicho que tengo una voz peculiar también. Ah, bueno. Pero no sé por qué. Yo no me oigo así. Pero bueno, que muchas gracias por todo, de verdad. Ha sido una paliza guapa hoy. Vale, pues bueno, lo queridos despides, amigos, Ramón, sí, y cierro la grabación cuando tú me digas. Queridos amigos y amigas, pues nada, estudiar mucho y os espero dentro de 2 martes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adiós, Ramón.